¿Qué tal? Sean bienvenidos a este video donde vamos a resolver un ejercicio de la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen. ¿Sale? Entonces aquí tenemos nuestro problema, el cual dice que debemos encontrar la ecuación de la parábola que tiene el foco en 6,8 y tiene el vértice en 6,-8. Estos son los únicos dos datos que nos da el ejercicio, pero son los únicos datos que necesitaremos para realizar nuestra parábola. ¿Sale? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que realizar, o lo primero que yo les aconsejo que realicemos, sea encontrar la parábola, la gráfica, realizar un pequeño bosquejo para darnos una idea de dónde está el vértice y dónde está el foco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que necesitamos encontrar el valor de P. El valor de P es la distancia que hay entre el vértice y el foco. Entonces, eso es lo primero que vamos a realizar. Vamos a realizar nuestra gráfica. Muy bien, ya que tenemos nuestro plano cartesiano, vamos a proceder a ubicar nuestras coordenadas. Ubicamos nuestro vértice que está en -6,8. Ok, vemos que aquí se encuentra entonces el vértice -6,8 y ubicamos el foco que se encuentra en 6,8. Muy bien, ahí tenemos el foco, ¿vale? Entonces, aquí por lógica ya podemos deducir cuál es la distancia entre el vértice y el foco, ¿vale? Podemos ver que del -6 al eje 0, ¿sí? Hay una distancia de 6, ¿sí? Y del eje que significa 0 al 6 positivo hay otra distancia de 6. ¿Vale? ¿Qué significa entonces? Que la distancia entre el vértice y el foco es una distancia de 12. 6 en esta parte y 6 en esta parte. Siempre recordemos que la distancia entre el vértice y el foco, eso lo conocemos como el valor de P. P vale 12. Ahora, esto es importante de una vez colocarle el signo, ¿sale? Vemos que el vértice se desplaza hacia el foco en el eje X positivo, ¿sale? ¿Hacia dónde va la parábola? Siempre va del vértice hacia el foco, va a la derecha. O sea que la derecha va en el eje X positivo. Entonces le vamos a poner P positivo, eso es muy importante, ¿sale? Le puedo poner aquí el +12 o le puedo poner simplemente el 12, no hay ningún problema. Ahora, eso nos da también, por lógica, prácticamente lo podemos sacar. Acuérdense que tenemos que calcular el lado recto para hacer nuestra parábola. El lado recto siempre aquí en las parábolas es igual a 4P. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si yo quiero saber el lado recto, tengo que multiplicar 4 por P. 4 por 12. 4 por 12 nos da 48. ¿Sale? Ese va a ser el lado recto de nuestra parábola. Eso significa que la línea que va aquí, el lado recto precisamente de nuestra parábola, tiene que medir 48 unidades. O sea, desde el foco tiene que medir 24 hacia arriba y 24 hacia abajo. ¿Sale? Si estamos en el 8 positivo más 24, significa que tendría que llegar más o menos al 32, ¿verdad?
Entonces vamos a dibujar nuestro lado recto que quedaría en la coordenada del 32. La voy a complementar para que no quede ahí vacía. Aquí está, 30, 32, ahí, exactamente, ¿sale? Entonces el lado recto llega hasta ahí. Y hacia abajo, recordemos que ya estamos en el 8 positivo, ¿sí? 8 positivo necesitamos 24, ¿sí? Entonces, si ya estamos en el 8 positivo y necesitamos 24, tendremos que llegar acá más o menos hasta el 16, ¿verdad? Muy bien, tengo ya la gráfica completada, pero vamos a explicarla y vamos a recapitular un poquito para que nos quede lo más claro posible, ¿vale? El valor de P es la distancia que hay del vértice al foco, que en este caso son 12, ¿vale? 4P es el lado recto, es lo que debe medir desde el punto más alto de la parábola, por así llamarlo, hasta el punto más bajo. Ese valor es 4P, o sea que el P que vale 12 lo multiplicamos por 4 y nos da 48. Entonces del foco hacia arriba contamos 24 y del foco hacia abajo contamos 24 para que nos dé los 48, ¿vale? Acuérdense que la parábola siempre abre del vértice hacia el foco. Si el foco estuviera del lado izquierdo, la parábola tendría que abrir hacia el lado izquierdo, ¿vale? ¿Y cómo marcamos la directriz? Pues la directriz es la misma distancia que hay del vértice hacia el foco, pero para el otro lado, ¿vale? Si del vértice al foco hay 12, del vértice a la directriz hay 12. Y así es como quedaría la gráfica. Pero recordemos que el ejercicio no nos pide encontrar nada más la gráfica, tenemos que encontrar la ecuación de la parábola. Muy bien. ¿Cómo encontramos la ecuación? Un punto bien importante que hay que tener claro aquí. Si nuestra parábola está en el eje X, ¿qué significa que está en el eje X? Que abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Si esa parábola está en el eje X, vamos a usar la ecuación que comienza con Y. Eso es muy importante. En este caso, nuestra parábola abre a la derecha. Si abre a la derecha, usamos la ecuación que inicia con Y, porque está en el eje X, ¿vale? Y la ecuación que inicia con Y es Y menos K al cuadrado es igual a 4P por X menos H. Esa es la ecuación que vamos a usar, ¿sale? Otra vez, si nuestra parábola está en el eje X, o sea que abre a la derecha o a la izquierda, iniciamos la ecuación con Y. Si estuviera en el eje Y, o sea que abriera hacia arriba o hacia abajo, tendríamos que usar la ecuación que inicia con X, ¿vale? Muy bien, ¿de dónde vamos a sacar el H y el K? Sencillo, H y K lo sacamos de las coordenadas del vértice, ¿sale? Aquí nosotros teníamos el vértice que es menos 6,8. Recordemos siempre que las coordenadas del vértice, el primer valor, el que corresponde a X es H y el que corresponde a Y es K, ¿sale? Entonces vamos a sustituir esos valores en nuestra ecuación que sería Y menos K, Y menos 8 al cuadrado es igual a 4P, que fíjense, ya habíamos sacado 4P, por eso es importante hacer la gráfica. 4P, que es igual a 48 por X menos H, que H vale menos 6. Entonces es menos de la fórmula y menos del valor. Nos quedaría menos 6, ¿sale? Entonces eso nos daría que es Y menos 8 al cuadrado igual a 48 por X menos por menos más 6. Y así quedaría sustituida la fórmula. Pero todavía tenemos que resolver esta fórmula para encontrar la ecuación general de esta parábola. Muy bien, borré para hacer un poco de espacio, pero nos quedamos aquí con
la ecuación en la que llegamos al final, ¿sale? Entonces, vamos a resolver este binomio al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es un binomio al cuadrado? Porque tenemos dos términos, 1, 2 elevados al cuadrado. Acuérdense que para resolver un binomio al cuadrado hay una fórmula que dice que cuando yo tengo a más b al cuadrado, siempre el resultado va a ser el cuadrado del primero, el cuadrado de a, más 2 veces el primero por el segundo, 2 por a por b, más el cuadrado del segundo, b al cuadrado, ¿sale? Siempre que tengamos un binomio al cuadrado, esta es la fórmula para resolverla. En mi caso, o en nuestro caso, nuestro binomio es y menos 8. La fórmula nos dice que es el cuadrado del primero. Sencillo. Y cuadrada. 2 veces el primero por el segundo. 2 por y, 2y por menos 8, menos 16y. Más el cuadrado del segundo, 8 por 8, 64. ¿Sale? Siempre es así la fórmula de un binomio al cuadrado. Y eso es igual a 48 por x, nos da 48x, y 48 por 6. ¿Cuánto nos da 48 por 6? Es correcto. 48 por 6 nos da 288. Y el siguiente paso es simplemente acomodar y reducir términos. Entonces bajamos y cuadrada igual, bajamos menos 16y igual. Ahora después del y va el término que tiene el x, que está de este lado positivo, pasa negativo, menos 48x. Se baja el 64 igual, que no se movió del lugar, por eso queda con su mismo signo, más 64. Y el 288, que sí está del lado derecho positivo, pasa del lado izquierdo negativo. Y todo eso es igual a, ¿qué dejamos del lado derecho? Nada, ¿verdad? 0. Entonces lo último que nos hace falta es reducir estos términos. Y cuadrada menos 16y menos 48x va a ser 64 menos 288, nos quedaría menos 224, ¿verdad? Y eso es igual a 0. Nos quedaría entonces y cuadrada menos 16y menos 48x más 64 menos 288 nos da menos 224, igual a 0. Y ahora sí, esta es la ecuación que representa a esta parábola, con vértice en menos 6,8 y foco en 6,8. Y así es como se resuelve este tipo de ejercicios.